Usted sabe que estamos hablando de una serie de mensajes, la cual está titulada Mi actitud ante Dios. ¿Cuántos lo saben? Bueno, se lo informo. No voy a predicar lo que se ha predicado ya, pero usted sabe de lo que en realidad necesitamos tener una actitud diferente con Dios para recibir la herencia, para recibir el poder de Dios, para salir de la prueba, de la dificultad en la que estamos hoy pasando, de nuestro presente a enfocarnos en lo que viene, en nuestro futuro, en lo que en nuestras vidas se va a manifestar. ¿Cuántos lo saben? Que nuestro futuro es de gloria. Pero nosotros tenemos un gran enemigo, y muchos dicen el diablo, otros dicen la suegra, pero bueno, ese es otro tema. Ay, la suegra tenía que darle una flor a la suegra. No, nosotros somos nuestros propios enemigos. Nuestra alma nos juega en contra, las emociones. Y hay algo que hay que entender, las emociones son reales. No es algo ficticio, no es algo que no sea que tenga que ver con algo. Las emociones tienen que ver con algo, siempre tienen que ver con algo. Pero nosotros debemos manejar nuestras emociones y no que las emociones nos gobiernen, porque si nosotros dejamos que las emociones nos gobiernen, estamos llevándonos en un, ¿cómo se dice? Montaña rusa, ¿no? Arriba, abajo, arriba, porque la vida es de muchos sinsabores. ¿Cuántos lo saben? Así, créame que hay muchos sinsabores en la vida. Hay momentos felices, hay momentos alegres y hay momentos difíciles. Y hay momentos, como hablábamos semana atrás, acerca de que vienen y nos pisan un callo. Nos pisan un callo. Y la palabra dice que debemos amar a nuestro enemigo. Debemos amar. Me hace acordar ese grandote, ese jugador grandote que viene, el defensor mete el gol en contra y se le acerca al grandote y te dice, te amo. Pará, loco, le dice. No, te vamos a matar entre todos, le dice. ¿Cómo vas a hacer un gol en contra? Pero, amar al enemigo es difícil, no es así. Pero mandato de parte de Dios. Pero si dejamos que las emociones nos gobiernen, no podemos perdonar, no podemos tener una actitud correcta con Dios. Dios nos ve a nosotros y nosotros esperamos y queremos que Dios dé toda la solución a nuestro problema y lo queremos más o menos como ya, ahorita, ya mismo. ¿No es cierto que es así? Nosotros queremos... ¿No? ¿Solo yo? Ah, bueno, quedamos así. Todos queremos ahora la resolución de nuestros problemas, ¿no es así? Todos queremos nuestro milagro ahora. Pero tenemos que nosotros entender que es más importante para Dios nuestra salvación que lo que estemos pasando momentáneamente. Lo que nosotros estamos pasando. Estamos hablando, empezamos con el pesimismo y la fe no van aislados, sino van juntos. Nosotros tenemos que gobernar nuestras emociones. Necesitamos gobernar nuestras emociones, como habíamos hablado. El universo de las emociones, hay 307 emociones, de las cuales 2/3 partes son negativas. Quiere decir que debemos esforzarnos para mantener esas emociones en fila, ordenadas. Nosotros gobernar las emociones y no que las emociones nos gobiernen. También estamos hablando de la preocupación, no es una buena actitud con Dios. El pesimismo, la preocupación, también hablamos de la santidad. La santidad, sin santidad nadie verá a Dios. La falta de perdón, la herida del alma. Pero no hirieron, pastor. Usted no sabe lo que me hicieron. Usted no sabe lo que me hicieron, pero tenemos que perdonar. No porque la persona se lo merezca, sino tenemos que tener la actitud de esa ira que no le dé lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis ni le deis lugar al diablo. Clarita la palabra de Dios. Si nosotros tenemos una herida, si nosotros dejamos que la ira avance, pecamos y le damos oportunidad al diablo. Por eso necesitamos entender que debemos perdonar, no porque el otro se lo merezca, sino porque usted se merece vivir una vida plena y tener una actitud con Dios de perdón. Porque Él nos perdonó, nosotros debemos perdonar. ¿Cuánto Él nos ha perdonado? Él nos ha perdonado la vida y nos ha dado una vida y una vida abundante. ¿Qué vale? ¿Qué le han hecho? ¿Vale más que eso? Definitivamente que no. También hablábamos de la insensatez. La insensatez es un gran pecado, es una gran maldad. La insensatez lleva al mismo lugar. La insensatez, mirar
que Dios nos vea siendo insensatos, y ese es el mayor problema que tenemos los cristianos, que por ser buena onda, ¿no es cierto?, ser buena gente, somos buenos, pecamos de insensatos muchas veces. Maldito el hombre que confía en el hombre. No debemos confiar en el hombre. No debemos confiar en el hombre. No debemos confiar en el hombre. No podemos cometer insensateces, porque el final de la insensatez es el mismo que la maldad. Y hablábamos acerca de Efesios 2:3, que hay una diferencia en lo que éramos antes a cómo actuamos ahora, ¿no es cierto? Antes nos gobernaban las emociones, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro yo, toda nuestra cosa, ¿no es cierto? Nuestra hilacha nos manejaba. Ahora ya no. Nosotros somos diferentes, pero debemos actuar diferente. Tenemos que tener una actitud diferente con Dios. Y lo que el Señor quiere hablarle a cada uno y hablarnos en esta mañana acerca de nuestra identidad, la identidad que nosotros tenemos. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted en Dios? Y el Señor, cuando nos ve teniendo una actitud de falta de identidad, de no saber quién somos en el reino de los cielos, no tenemos autoridad de actuar en el reino de los cielos. Si nosotros no estamos en la identificación correcta, nosotros no podemos actuar en el reino de los cielos. No podemos tener, el Señor nos da gracia y favor, pero para tener, nos da su misericordia, pero para avanzar en el reino, para tomar posición, para llegar al propósito, debemos agradar a Dios. Debemos agradar a Dios. Y la falta de identidad, desagradamos a Dios por la falta de identidad. ¿Quién es usted? Es un hijo de Dios. ¿Usted lo sabe? ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? El Dios Todopoderoso. Esa es su identidad. No soy nadie sin Dios. No puedo, no sé. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Todo es posible si puedes creer. Todo poder, toda autoridad tenemos nosotros. Somos hijos de Dios. Parece que aquí en la tierra, cuando uno es hijo de alguien poderoso, saca la chapa. Y dice, yo soy, no sabes quién soy yo, no sabes con quién te está metiendo. Y al diablo le tenés que decir, no sabes con quién te está metiendo. Con el Hijo de Dios, la hija de Dios. Salí corriendo ya mismo, porque te piso la cabeza. Gloria a Dios. Debemos saber quiénes somos, nuestra identidad. Y quiero que me acompañe a Romanos 8:13. 8:13. Cuando nosotros no tenemos identidad, no hay referentes en este mundo. Cuando nosotros no somos lo que debemos ser, no tenemos la identidad, no hay referentes. Y el mundo dice, ¿dónde está Dios? Hay un clamor, ahí afuera hay un clamor por un cambio. Hay un clamor por ver la manifestación de los hijos de Dios. Porque en los hijos de Dios se va a ver reflejado el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo. Sí, en usted, en mí, en actuar como Dios quiere que actuemos, con nuestra identidad, ¿quiénes somos? Acompáñeme a la palabra de Dios, Romanos 8:13. Dice la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, porque si vivimos conforme a la carne, según las emociones, lo que nosotros sentimos, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Este es el secreto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos son guiados por el Espíritu de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Si recibió a Cristo Jesús en su corazón, la palabra de Dios le dice que tuvo el sello de ser llamado hijo de Dios. Y el Espíritu Santo entró en su corazón. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¡Abba, Padre! Y quiero que entienda algo. La palabra Abba
viene del arameo. Es una palabra de mucho mimo, de mucho cariño y mucho afecto, de mucha intimidad con el Padre. A eso se refiere. Sería algo así como papi. No el Dios lejano, allá en el trono. Es aquí presente, en la misma presencia de Dios. Ese es el trato que tenemos que tener con nuestro Padre. Abba, Padre, papi, papi, papá. Esa es la intimidad que tenemos que tener con Dios cuando nosotros entramos y dejamos que Dios nos guíe y nos gobierne. Dice el espíritu de adopción. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué es el espíritu de adopción? Hay un pueblo por un hombre que se entregó a Dios por completo, no habiendo sagradas escrituras, no habiendo referencia, no tenía ni pastor, ni había apóstoles, no había profetas, pocos profetas había. Sí había profetas, pero pocos profetas. Pero este hombre se paró y dijo, yo le voy a creer a Dios. Y por él, un pueblo, es el pueblo escogido por Dios. ¿Usted lo sabe? La descendencia de ese hombre, Abraham, el pueblo de Israel, es heredero de todas las promesas. Muchos dicen, pero ¿por qué Israel? ¿Por qué no los argentinos que somos más piola? ¿No es cierto? No digamos, no vamos a otra nacionalidad si no es problema. ¿No es cierto? ¿Por qué Israel, justo Israel? Por eso, por un hombre. Mire la importancia de tener una actitud correcta con Dios. No solamente lo bendice a usted, sino a sus generaciones, a sus hijos, nietos, bisnietos. La bendición de Dios, la actitud correcta. Somos adoptivos, ¿por qué? A los suyos fue. Los suyos no lo recibieron, por eso todo aquel que le recibió le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Somos adoptivos. Entramos nosotros por adopción, por la sangre de Cristo Jesús. Entramos en pacto, este nuevo pacto. Cuando tomamos la Santa Cena volvemos siempre a ese versículo. Este es el nuevo pacto en el cual entramos nosotros, en esa misma promesa. Y pasamos a ser hijos de Abraham también, y la misma herencia de parte de él. Pero somos adoptados, pero somos hijos. Somos hijos. Es tremendo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dice haber recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo le dice a su espíritu y tiene la convicción. Y nosotros cuando nos basamos en el alma, en nuestras emociones, claro que no tenemos ningún poder, ninguna autoridad, no podemos hacer nada, pero cuando nosotros nos fortalecemos en nuestro espíritu, basándonos en el Espíritu de Dios, hay de decir, sí, soy hijo de Dios, hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si hijos, y este versículo es tremendo, también heredero de Dios y coheredero de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muchos quieren la bendición, pero no pasar por procesos. Muchos quieren la recompensa sin pasar por diferentes circunstancias. El Señor nos dijo que te va a cargar en los brazos para pasar la prueba. No es cierto. Hay una poesía muy linda que dice las huellas, que dice que Dios te carga, o el Señor Jesucristo te cargó en los momentos más difíciles de la vida, que por eso se ven dos huellas. No es cierto. Usted tiene que caminarlo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo estoy contigo. En el mundo tendréis aflicción, pero yo lo he vencido. Y yo voy a estar con ustedes hasta el fin. No te voy a cargar. No te puedo cargar. Vos los tenés que caminar. Pero tenés toda autoridad para caminarlo con autoridad. Dar pasos en autoridad. Pasos para adelante. No retroceder nunca. Dar pasos para adelante todos los días. Hijo de Dios, hija de Dios. Ahí vamos. Y este es el versículo que lo tengo ahí estampado porque es tremendo. Romanos 8, 18, igual que Romanos 8, 28. 8, 28, ¿qué dice?
Que todas las cosas ayudan a bien a los que confían en el Señor, ¿no es cierto? Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y el 18, este es tremendo. Si usted pasa por prueba, por dificultad, anótelo, póngalo. Dice la palabra de Dios que debemos escribir la palabra para creerla, para fortalecernos en momentos difíciles. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si está pasando por prueba, esto lo tiene que escribir así, grandote. Así como hace mi hija, me escribe en la pared. Ay, Señor. Dice la palabra de Dios que, y es promesa de Dios, es promesa de Dios. ¿Estás pasando por dificultad? ¿Estás pasando por problemas? Viene algo grande, viene algo poderoso, se va a manifestar en tu vida. Pero tenés que pasarla. Tenés que pasar la prueba, tenés que pasar la dificultad. Hay que pasarla. Pero el Señor está contigo, tranquilo. Sos hijo de Dios, hija de Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién? Saque pecho, chao. Así de fácil. Es tremendo lo que dice la palabra de Dios. Y el 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación. ¿Quién es la creación? Los que están ahí afuera. Ellos no son hijos de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ellos no son hijos de Dios. Aunque dicen ser hijos de Dios, no son hijos de Dios. Ellos son creación de Dios. Pero tienen un anhelo ardiente. Y usted lo sabe. Sus vecinos, su barrio, pasando por problemas, por dificultad, ataduras, esclavitudes de todo tipo, de adicciones, de desórdenes, tantos, de deudas. La deuda, si está pasando por deuda, sea libre de toda deuda, porque dices, si el Hijo libertare sería verdaderamente libre, no tenga deuda, no se meta en deuda, Dios prospera sin deuda. Amén. Y si está pasando, pase para adelante cuando terminemos, así oramos para que toda deuda sea cancelada. ¿Cuántos han recibido el milagro de cancelación de deuda? Amén, amén. Cancelación de deuda. Se equivocó el banco, me dijo una hermana el otro día, hace ya un tiempo atrás. Se equivocó, fui a reclamar. Me dice, no, está bien. Digo, Dios te canceló la deuda. No se equivocó el banco nunca se equivoca, no sé si lo sabe. Si se equivoca, se va a equivocar a su favor. Se lo puedo asegurar. De menos, viven deuda. Así que si está pasando por deuda, repita conmigo. Si el Hijo os libertare, sería verdaderamente libre. Reclamo tu libertad, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Y esto es tremendo. El versículo número 20 es tremendo. Dice, porque la creación está sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. ¡Ja! Viven en vanidades, viven aferrados. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Pero la esperanza, por supuesto, la vierten en vanidades. Porque no conocen al Dios viviente como lo conoce usted. Por eso usted debe presentárselo. Debe hablar del Dios Todopoderoso, lo que ha hecho en su vida. La creación está esperando su manifestación. La manifestación de los hijos de Dios. Porque es un anhelo ardiente de la creación. Es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El 19. Está esperando su manifestación. Su manifestación, que usted se manifieste como hijo de Dios. Cada uno de nosotros. No, eso para el pastor, para el presbítero, para el diácono. Yo no, yo vengo a la iglesia y bueno, yo vengo a la iglesia. Y ahí está. No, todos debemos manifestarnos como hijos de Dios. Porque la creación tiene un anhelo ardiente. Un anhelo ardiente.
el versículo número 21. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias a Dios. Porque nosotros estuvimos ahí y hoy estamos aquí. Y antes éramos solo creación y ahora somos hijos de Dios, herederos y coherederos de Cristo Jesús, de todas las bendiciones. Dele la gloria al Rey, dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Rey. Y quiero que entienda algo. Cómo Dios quiere que tengamos una actitud. ¿Qué actitud debemos tener? Usted ve a sus hijos, ¿no es cierto? ¿A quién se parecen sus hijos? ¿A quién se parecen sus hijos? Algunos dicen al vecino, pues desgraciadamente. No, por supuesto ya saben que todas las virtudes las tiene el padre, los defectos de la madre, ya lo saben todos, ¿no es cierto que es así? Pero cuando mi hija hace alguna, dice, o le digo, uy, se le salió la dominicana. Le digo un chiste, bueno, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué hace esto? Y uno entra a hacer memoria cuando uno era chico, ¿no? Oh. Y uno empieza a pensar, oh, ¿cómo le hacía renegar a papá, no? ¿Cómo le hacía renegar a mamá? ¿A quién salen los hijos? ¿Al vecino? No, salen a nosotros. Y lo vemos con actitudes y cosas. ¿De dónde salen? A mi hijo le gusta hacer chistes, bromas. No sé a quién salieron. No sé, tengo la menor idea. Salen a nosotros, nuestros hijos. Y si somos hijos de Dios, tenemos que tener la actitud de Dios. Y acá a alguno le va a volar la tapa de la cabeza. Mire lo que dice la palabra de Dios. En Salmos, acá, 82:6. Acá se viene bravo y alguno se va a decir, acá, para papá, acá mira quién viene. Yo digo, ustedes son dioses. Son todos hijos del Altísimo. Son ustedes dioses porque son hijos de Dios. ¿Viste qué divino que soy? Tenemos la misma naturaleza. Por supuesto, cuando no dejamos que las emociones nos gobiernen. Todo poder, toda autoridad la tenemos. De tal palo, tal astilla. Dice el dicho, debemos parecernos a Dios. Por supuesto que si no estamos conectados con el Padre, si no tenemos relación con el Padre, cada vez nos parecemos menos como nuestros hijos. Cuando no estamos, y esto es la sociedad moderna, ¿no es cierto? Que los padres poco pasan tiempo con sus hijos y de pronto se parecen más a la niñera que a nosotros. ¿O no es así? Por eso necesitamos tener la relación con el Padre, para parecernos más al Padre. Necesitamos relacionarnos más con el Padre. Entender que Dios pagó un precio. Somos diferentes. Somos diferentes al mundo. Debemos marcar una diferencia. No, pero hablar de derrota, de dificultad, hable de la gloria de Dios. No, hablar de la política y hable de la gloria de Dios. Somos pueblo adquirido por Dios. Un linaje escogido. Eso lo dice la Sagrada Escritura en 1 Pedro 2:9. Somos nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él lo adquirió. Él pagó un precio muy alto por nosotros para convertirnos en sus hijos, pero debemos manifestarnos como hijos de Dios. Debemos ser esa manifestación viva del Dios Altísimo, del Dios viviente. La creación está deseoso de ver los hijos de Dios actuando y levantándose como hijos de Dios. La manifestación de Dios. El mundo dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no se manifiestan.
¿Dónde está Dios? Dice todo el mundo dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay destrucción? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué? ¿Por qué el equipo de fútbol? La gloria el otro día. ¿Por qué dos así? Le han dicho, le han dado una receta en la tecnología, ¿no? Le han cambiado, dicen no usen más desodorante, usen Blem, porque son de madera. La manifestación, el mundo está hambriento de ver la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. Somos pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios. ¿Y cómo actuamos como hijos de Dios? ¿Cómo es actuar como hijo de Dios? Usted quizás me pregunte, ¿cómo actúo como hijo de Dios? Si yo le digo esto según la palabra de Dios, lo primero es conociéndole. No, nosotros ya lo conocemos. Quiero que me acompañe la palabra de Dios a primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él, no le conoce a Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se manifestó. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando usted ve cómo verdaderamente es Dios, le conoce verdaderamente a Dios, usted actúa como Dios. El Señor Jesucristo vino a presentarnos. Nos vino a presentar esa relación con el Padre. Ya lo sabía el pueblo de Israel. Él era su Padre, pero no lo entendía. No entendía que ellos eran hijos de Dios. El Señor le había dado su ADN, el mismo que tenemos nosotros. El Señor vino a demostrar. Él se hizo hombre, 100% hombre, y Él necesitaba actuar. Y actuaba en poder y en autoridad. Y era Dios con nosotros. Era Emmanuel. La gente decía, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Él actuaba como hombre. Él fue 100% hombre aquí en la tierra. ¿Cómo actuaba? ¿Era Dios? Era hijo de Dios. Pero Él estaba conectado con el Padre. Él decía siempre, lo que no vengo a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Él pasaba tiempo de intimidad con el Señor, con nuestro Dios. Cuando estaba por venir el momento difícil para el Señor Jesucristo, le dijo a los discípulos, oren. Y se fue aparte a orar, a pedir. Y nuestro Señor Jesucristo tenía emociones también, igual que nosotros. Sentía angustia. Dice, cuando fue la muerte de Lázaro, dice que Jesús lloró. Algunos piensan que porque había muerto su amigo. Pero si le iba a resucitar, él sabía que le iba a resucitar, sí, ¿para qué va a llorar? Llorar al vicio. O llorar porque todos están llorando. Se sumó al grupo, ¿no? No. Lloró por la falta de fe. Por la falta de fe. Si habían visto el poder de Dios, sobre todo María y Marta, que habían visto, lo conocían al Señor, sabía de su milagro, por eso lo mandaban a decirle a Jesús que venga rápido. Y ellos decían, si hubiese estado acá no hubiese muerto. Pero tranquilo. Y dice que Jesús lloró. También se enojaba con los discípulos. ¡Hombre de poca fe! Se enojaba. Tenía emociones y en ese momento fue al Señor a pedirle que pase de él esa copa. Sabía lo que le esperaba, lo que conmemoramos en esta semana. La muerte, pasar
por el desprecio, la traición primero, ¿no? Que es un beso, lo traicionaron, lo negaron, un amigo lo negó, lo humillaron, lo mataron y además, después de todo eso, entró en el abismo a rescatar la llave, entró en el territorio del enemigo a rescatar nuestras almas. Y cuando volvió, lo vio a los discípulos durmiendo. No pueden orar una horita, le dijo. Una horita no pueden orar. Y fue de nuevo, cuando volvió lo encontró durmiendo y dijo, sí, a la verdad, el Espíritu. Por eso nosotros queremos ir al Espíritu, para ser hijo de Dios. La manifestación de Dios, el Espíritu. Porque en la carne, las emociones son débiles. Las emociones nos llevan a cualquier lado, pero cuando nosotros conocemos al Padre, actuamos según el Padre. El segundo punto que tenemos que tener muy en cuenta, no imitar las culturas de este mundo. No imitar la cultura de este mundo. Ya cada vez más es increíble lo que hace el mundo, se hace tatuajes. ¿Sabe qué es el símbolo del tatuaje o el piercing? El piercing es ahora fuera del otro lado que no sea la oreja. Ya lo he visto, algunos parecen que la engrampadora lo agarró por todo lado. Es símbolo de esclavitud. Nunca sea, aunque sea la paloma del Espíritu Santo, no se lo haga. Eso es esclavitud. Dice, eres hijo del Señor tu Dios. Deuteronomio 14.1, no me apure, no, 14. Deuteronomio 14.1, si no pueden poner en pantalla rápidamente por cuestión de tiempo. Deuteronomio 14.1. Eres hijo del Señor tu Dios. No te hagas cortes en la piel, ni te rape la cabeza en honor a un muerto. Esto es la costumbre de ese momento, porque eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para que fueses su posesión exclusiva. Sos posesión exclusiva de Dios. Ahí es cuando nosotros no estamos en la cultura, en la onda del mundo, ¿no es cierto? Ah, no, pero todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. No imitar las conductas de este mundo. Tercero, siendo pacificadores. Buscar la paz y seguirla. Mateo 5:9, cuando dice la bienaventuranza, dice, bienaventurados los pacificadores porque sean llamados hijos de Dios. Ahí está la manifestación de los hijos de Dios. Ser pacificador. No ir a los lugares con un bidón de nafta. Algunos parece que ya tienen la nafta preparada para caer a cualquier lugar. Pacificar, pacificar, pacificar. Y estar lleno del Espíritu Santo definitivamente. Ser lleno del Espíritu Santo. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Dice la palabra de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor Jesucristo tenía. Ese es el mismo Espíritu del Hijo. El Espíritu, estar conectado con el Padre. El Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Filipenses 2:15 dice ser irreprensible y sencillo. ¿Qué es ser irreprensible? Que no te estén retando, más o menos. Para que seáis irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares de este mundo. La luz de este mundo somos. Resplandecer. La manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. La manifestación. Ser diferente. Ahí es cuando el Señor nos llena de autoridad, de poder. Y avanzamos y salimos de la dificultad, de la prueba. Y la manifestación que habla la palabra de Dios en Romanos 8. Que la manifestación. 8:18. Del tiempo presente. El tiempo presente viene
no con pruebas, sino sin dificultad, sino ver la manifestación de la gloria de Dios. Amén. El 7, sed imitadores. Efesios 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor, el amor, el amor. Quiero que me acompañe la palabra de Dios a Romanos 9:25. Romanos 9:25. Este es el gran cambio, ¿no? De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es el proceso en el cual vamos. Porque hay algunos que piensan que cuando uno entra en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es cuando uno entra en Cristo. No, uno cuando está en Cristo dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es un caminar, un diario camino, un diario arrepentirse, un diario de crecer, de seguir avanzando. Y ahí viene la recompensa. Dice la palabra de Dios, Romanos 9:25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde les dijo, vosotros sois pueblo, no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y aquí está hablando, como veíamos recién, que no solamente en el Nuevo Testamento habla de esa relación padre-hijo, sino siempre la voluntad de Dios es de ser Padre nuestro, de ser nuestro Padre, de estar cerca nuestro. La religión te lo alejó, la religión lo lleva a ese lugar lejano, trono celestial. Sí, Él está en su trono, pero también está aquí con nosotros. Somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Si quiere buscarlo después, en Oseas 1:10 habla acerca de que está diciendo que somos hijos del Dios viviente. Igual que hablamos de Deuteronomio, también hablaba de que somos hijos de Dios. Y Romanos 9:8 dice, esto es, a los que son hijos según la carne, no según la carne, sino hijos de Dios, sino los que son hijos de Dios según la promesa. Somos contados como descendientes. Somos hijos de Dios, descendientes del mismo Dios Todopoderoso. Él nos hizo imagen, sino semejanza, poder, autoridad, actuar en poder, pero en fe en Dios, en fe en el Padre. Esa relación que nosotros tenemos con el Padre es la que nos va a dar. Pero necesitamos acercarnos a Él, no imitar al mundo, conocerle más. Necesitamos conocerle más, imitarle, ser irreprensible, estar lleno del Espíritu Santo, tener fe. Tenemos que tener fe. Juan 1:11, este es el versículo maravilloso, el que nos da ese acceso, ese gran cambio. Y si hay alguien que ha venido por primera vez y no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, hizo esta oración, este es el momento. Mire lo que dice la palabra de Dios, es más claro, a más claro échele agua. Dice, a los suyos vino, Juan 1:11, a los suyos vino, ¿quién? El pueblo de Israel. Y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, ser hechos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios. Usted que recibió a Cristo Jesús en su corazón. Este es el momento. Si hay alguien que nos visita por primera vez, tome esta decisión y pase de muerte a vida, como dice la palabra, la Sagrada Escritura. Este es el momento de decidir el cambio. Si este es el momento, definitivamente.
si esta es la ocasión definitivamente. Dios le está hablando, Dios le está dando una oportunidad. Si usted estuvo en los caminos del Señor pero se ha alejado, usted necesita reconocerlo como Señor nuevamente, darle acceso, porque usted sabe que cuando nosotros pecamos, todos pecamos, se contrista el Espíritu Santo, eso es lo que habla la palabra de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a caminar en iniquidad, el Espíritu de Dios se va de nuestro corazón. Ya no tenemos la salvación. Nuestro nombre es borrado del libro de la vida. Por eso necesitamos tomar este camino de recibir nuevamente al Señor en nuestro corazón. Si alguien